Del Instituto de Ciencias Neurológicas. El tema que me ha tocado a mí es el de evaluación y manejo del paciente con vértigo. Cuando nosotros hablamos de patología vertiginosa en general, nosotros vamos a encontrarnos que definitivamente este es un síntoma bastante frecuente en la consulta. Se dice que es la tercera causa más frecuente de asistencia de pacientes a la consulta diaria, ya sea como un síntoma aislado o un síntoma asociado a otras manifestaciones. El vértigo o cualquier trastorno del equilibrio en general definitivamente es un síntoma subjetivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que valernos de una serie de criterios diagnósticos para poder establecer el diagnóstico específico. Es exactamente igual como pasa, por ejemplo, en cefalea. La cefalea es un síntoma subjetivo, no podemos medir, no podemos cuantificarlo, pero tenemos que valernos de algunos criterios diagnósticos, como la Sociedad Internacional de Cefalea lo ha hecho en una clasificación bastante, digamos, didáctica. Igualmente en el paciente con vértigo definitivamente no vamos a poder cuantificar. Esta es una patología bastante frecuente, ¿no? Se dice que todo paciente de más de 65 años ha presentado alguna vez en su vida algún tipo de mareo, vértigo, inestabilidad, que ha sido a veces motivo de una consulta, por ejemplo, por emergencia. O, en segundo lugar, son pacientes proclives a las caídas. Y este es un problema básicamente de salud pública, por ejemplo, en algunos países muy desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Las caídas, la expectativa de vida en ellos es diferente, nosotros también en los últimos años ha aumentado, por lo tanto somos pacientes el adulto mayor en general va a tener esa posibilidad de presentar esto con las consecuencias y definitivamente limitaciones de tipo funcional. Bien, con esta aclaración, ahora, normalmente esta patología lo ve dicen las estadísticas internacionales. Estadística no vale nada, o sea, las estadísticas internacionales dicen que esta patología de trastorno del equilibrio lo ve el médico de primer nivel, o sea, el médico que recién sale, en el 70% de los casos, y solamente un 10% van directamente al especialista o subespecialista, porque definitivamente es el primer nivel el que lo ve, y ya depende del manejo y la evolución del cuadro que hace que definitivamente el paciente vaya migrando a una u otra especialidad, ¿no? De acuerdo más o menos al componente que tenga. Bien, cuando nosotros hablamos de equilibrio, porque cuando hablamos de equilibrio vamos a tener presente pues que esto ha sido todo un proceso de evolución. Nosotros fueron inicialmente animales cuadrúpedos, ¿no? Y después de 6 millones de años es donde nosotros hemos adquirido la verticalización. Este proceso de 6 millones de años, en donde inicialmente éramos el primate, ¿no? Tenía un plano órbito vestibular, como vemos acá, de 90 grados en relación al eje de la gravedad. Si nosotros lo paramos a este simio, queda mirando hacia el techo. Pierde este plano órbito vestibular. Por lo tanto, el ser humano ha tenido que adaptarse, la cabeza ha tenido que bascular hacia adelante, el agujero magno correrse de la parte externa hacia el medio, para poder nuevamente mantener este mismo eje que nos permite estar en esta posición. Pues bien, este proceso de hominización, para mí el hito histórico en el proceso de hominización es la verticalidad o la bipedestación. Porque a partir de ahí el hombre soltó los miembros que antes eran anteriores, pasaron a ser miembros superiores. Por eso es que los anatomistas cuando ven hablan de miembros anteriores todavía, porque ellos hacían mucha anatomía comparada. Entonces pasaron a ser miembros superiores, se liberó la pinza anatómica, apareció el desarrollo del neocórtex, sobre todo con las funciones cognitivas, ¿no? Sobre todo el desarrollo del lenguaje, y prácticamente el ser humano llegó a tener esa, digamos, combinación perfecta entre la creatividad que podía hacer con las manos y la
idealización que podía tener. O sea, llevó a cabo una serie de transformaciones y pasamos de la edad de piedra a la edad contemporánea. O sea, esa es la evolución básicamente del hombre. No hay ninguno en la especie que tenga esa, digamos, esa capacidad o esas virtudes, sobre todo, que se han dado a través del tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos del equilibrio, como lo vamos a mencionar más adelante, esto está formado fundamentalmente por tres sistemas importantes. Lo que yo le digo el trípode del equilibrio. Uno es el sistema visual, otro es el sistema propioceptivo y otro es el sistema vestibular, que es lo que estamos ahora abocados el día de hoy a básicamente a estudiar. Por lo tanto, a este nervio vestibular que tiene que ver con el equilibrio, dentro de los nervios craneanos es el octavo par, llamado también estatoacústico o llamado también cócleo vestibular. ¿Por qué? Porque va a tener una función no solamente auditiva, sino también una función equilibratoria. O sea, va a ser un nervio craneano mixto y que va a estar asentado en una parte que es esta de acá, que es el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Este es el ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué? Porque está entre el puente de Baronio, o llamado también protuberancia, y el cerebelo. Pues bien, acá en la cara anterior nosotros tenemos, por ejemplo, los tres pisos del tronco encefálico: el mesencéfalo, o llamado también pedúnculos cerebrales, la protuberancia, o llamada también puente de Baronio, y el bulbo, o llamado también médula oblonga, ¿no? Separados, ¿por qué? Por unos surcos: el surco pontopeduncular y el surco bulbo protuberancial. En el surco bulbo protuberancial, básicamente en la parte lateral tenemos acá el octavo, conjuntamente con el séptimo, porque todos los nervios craneanos, no vamos a ponernos a hablar de todos los nervios craneanos atraviesan el cráneo a través de los agujeros de la base del cráneo. Eso lo hemos estudiado. Pero no, hablemos solamente del octavo. ¿Qué agujero atraviesa? El meato auditivo interno, o llamado también conducto auditivo interno. ¿Qué estructuras pasan por este agujero, que mide aproximadamente 2,5 centímetros? Pasa el octavo, el séptimo y la arteria laberíntica. Por lo tanto, nosotros vamos a ver, solamente para mencionarle, que hay pacientes que tienen traumatismos encefalocranianos con fractura de peñasco de hueso temporal, y entonces hay una sección de este hueso, ya sea una fisura o una fractura, y va a producir una sección, y el paciente va a venir, ¿por qué? Parálisis facial y un compromiso cócleo-vestibular caracterizado por vértigos, náuseas, vómitos, inestabilidad, nistagmus y todo lo que nosotros, y trastornos auditivos. ¿Por qué? Porque esa es la anatomía. Porque estos nervios craneanos van a alcanzar el neuroeje a través de este meato auditivo interno. Bien. Acá nosotros vemos esquemáticamente cómo tenemos acá los diferentes nervios motores y los nervios sensitivos y sensoriales. No vamos a hablar de todos ellos, sino vamos a abocarnos a estos de acá, que son los sensitivos o sensoriales. Acá tenemos el aparato cócleo vestibular, cada uno con su nervio independiente, y va a alcanzar unos núcleos, que es los núcleos cocleares, tanto dorsales como ventrales, ¿no? Y el nervio vestibular, que es este de acá, tiene su nervio que va a llegar a estos núcleos, que son los núcleos vestibulares, que es el superior, el inferior, el medial y el lateral. Tiene nombres propios, el de Weiters, Schwall y de Roller, ¿no?
pero simplemente superior, inferior, medial y lateral. Estos van a ser los núcleos vestibulares, ¿no? Solamente mencionamos el aparato coclear porque es un aparato, es una unidad anatomofuncional, no podemos dejarlo de lado. Porque en los estudios que hagamos así solamente el paciente venga por vértigo, hay que hacer un estudio funcional de la cóclea como del aparato vestibular. Por lo tanto, acá aparece otra cosa que en neurología siempre es importante, y siempre a los alumnos en el grupo les he dicho, aparecen las lesiones periféricas y lesiones centrales. ¿A qué llamamos lesiones periféricas? Aquellas que derivan del núcleo para afuera son periféricas, y del núcleo, de los núcleos para arriba son centrales. O sea, vamos a tener, algunos los subdividen todavía, ¿no? A la cóclea, por ejemplo, le llaman lesiones cocleares y lesiones retrococleares para incluir a este tracto antes de su llegada a los núcleos, ¿no? Entonces son denominaciones que se van a ir dando a través de esto. Entonces nosotros vemos que acá, básicamente en esta localización a nivel bulbo-protuberancial, vamos a tener estos núcleos que es el interés y el motivo por el cual nosotros estamos acá. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, porque estamos yendo por pasos. Yo les he puesto las figuritas, pero no he puesto, ahora estoy explicando cada una de estas cosas. Y esto después ustedes no van a tener la oportunidad de ir revisando. Pues bien, seguimos avanzando. Acá ya tenemos el aparato cócleo-vestibular, ¿no? En el interior del peñasco, básicamente. ¿Qué estructura vamos a ver acá? Miren, a todo esto, ¿sabe qué? Le llamaron laberinto, los anatomistas. Ustedes saben que en anatomía, lo último que los anatomistas, desde los griegos, tuvieron problemas fue con el oído, porque todo lo demás lo describieron perfectamente, el corazón, el hígado, todo, pero el oído fue lo último, que prácticamente ellos, inclusive se equivocaron, dijeron que esto estaba lleno de neuma, de aire, ¿no? Ya con el aparato, con el microscopio electrónico, es donde ellos consiguen ver que no era aire, sino era líquido, ¿no? Y así han venido muchos estudiosos, ¿no? En donde lógicamente han ido aportando la parte anatómica. Entonces, una vez que se describió bien más o menos la parte anatómica, quedaba la función, básicamente, la función de cada una de estas estructuras, porque no se conocía. Y así es como aparecen algunos como flores, después aparece las leyes, con el que dicta las leyes de Ewald, aparece posteriormente ¿cómo se llama? Prosper Méniel, y finalmente Robert Barani. Vamos a hablar de ellos. De Barani es el último que les hablo. Él ganó el premio Nobel en el año 2014, en 1914, en plena Primera Guerra Mundial, con su trabajo Fisiología Vestibular. Él en animales de experimentación comenzó a probar en aves, en palomas, dañar los conductos y veían cómo las palomas se dirigían hacia un lado. Comenzó a estimular con agua, o sea, hizo una serie de estudios experimentales, y por eso Prosper Méniel, Robert Barani ganó el premio Nobel. Y ahora existe la Sociedad de Barani, que es, creo, la sociedad más grande en equilibrio que existe a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto fue lo último. Por eso es que le llamaron, y acá no quiero salirme del tema, le llamaron a esto laberinto los anatomistas. ¿Por qué es un laberinto? No sabían qué cosa era. Después lo subdividieron y dijeron, este es el laberinto anterior, que es el coclear, y este es el laberinto posterior, que es vestibular. Entonces ya hicieron una disgregación, ¿no? No solamente anatómica, sino funcional. Y acá nosotros vemos cómo estos receptores que están dentro de estas estructuras, que vamos a ver más adelante, forman un nervio, el nervio vestibular y el nervio coclear, o sea, el nervio acústico, ¿no? Octavo par, que pasa conjuntamente con el facial y con la arteria laberíntica, llamada también arteria auditiva interna. No nos vamos a ocupar mucho de esto, pero es bueno que lo sepan. Vamos a hablar un poquito del laberinto anterior, que es coclear, que no es materia de ahora, pero sí, miren cómo la cóclea, el sonido que pasa
el sonido que nosotros vemos que llega por acá es receptado por esto, que es el pabellón auricular, que en el tiempo eso se ha ido prácticamente no teniendo una función tan, digamos, teórica como en los animales inferiores. Usted ve que el animal inferior mueve su orejita, ¿no?, para captar el sonido. Nosotros no, porque han aparecido otros sistemas, otras funciones cognitivas que han suplido a esto prácticamente, ¿no? Entonces, el sonido que viene por acá pasa, llega al tímpano, mueve la membrana timpánica. Hay un movimiento de la cadena osicular martillo-yunque-estribo, que es la articulación ínculo-malolear y ínculo-estapedial, y el sonido atraviesa a través de esto, moviliza la cóclea, y el sonido de una energía acústica acá se transforma en el oído medio en una energía mecánica, y en el oído interno en una energía nerviosa. Y así es como pasa el sonido a través de todas estas estructuras, llega a los núcleos cocleares que hemos visto anteriormente y llega a la corteza, en donde este sonido tiene un significado. Este sonido que escuchamos a nivel de la corteza tiene un significado, ¿cierto? Bien, entonces acá vemos la cóclea, cómo el sonido viene, golpea la platina del estribo y mueve líquido que hay acá. Aparece un líquido de convección endolinfática. Miren que el sonido golpeó acá y va y da toda una vuelta, llega a la helicotrema y regresa y se amortigua en la ventana oval. Esa es la anatomía, esa es la fisiología. O sea, lo que llegó a la ventana oval, al final se amortigua en la ventana redonda. Pero ese movimiento es el que va a generar movimiento de los cilios y va a generar un potencial de acción, o sea, un potencial eléctrico. Y así es como nosotros básicamente percibimos el sonido, y para eso tiene un significado. Acá nosotros vemos cómo, si nosotros partimos este tubo, vamos nosotros a encontrar esto, que hay una rampa, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa coclear o conducto coclear. En este conducto pasa el líquido endolinfático, y en esto de acá el líquido perilinfático, que tienen básicamente componentes diferentes. Uno más se parece al líquido extracelular y otro al intracelular, ¿no? Pero nunca se combinan. Y después vamos a ver cómo en la enfermedad de Meniere, que es un aumento de la presión endolinfática, ¿no?, se rompen estas estructuras y hay pues una parálisis potasémica, y es donde el paciente comienza a presentar esta crisis, porque se rompe y se combinan estos líquidos. Es una teoría. Bien, entonces, una vez que el sonido ha llegado al órgano de Portin, porque ese es el receptor auditivo, viaja y llega a los núcleos cocleares dorsal y ventral, y de ahí pasa al complejo olivar superior, al menisco lateral, al polículo inferior, o llamado también tubérculos cuadrigéminos, y de ahí al cuerpo geniculado medial, para de esa manera llegar a un área cortical auditiva, que es el área 41-42 de Brodmann, o circunvolución transversa de Heschen, ¿ya? Todos los sonidos en el oído, en la cóclea, van a tener una disposición tonotópica, o sea, los sonidos no llegan a cualquier lugar, llegan a diferentes. Igualito en la corteza también hay una disposición tonotópica, ¿no? O sea, hay una organización de los sonidos a nivel tanto de la cóclea como a nivel de la corteza. Hasta ahí solamente les hablo del aparato coclear, porque no es materia de esto, y seguimos avanzando. Cuando nosotros hablamos de la anatomía vestibular, tenemos que ver que hay dos órganos receptores importantes ya del laberinto posterior, porque el laberinto anterior es coclear. Y son dos: las crestas anculares, que son dilatación desde los conductos semicirculares, y eso se le llaman pollas, y las máculas. ¿Qué máculas? Tanto del utrículo como del sáculo. Entonces, estos son los receptores vestibulares. Y después vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. Crestas anculares. Nosotros vamos a tener que existen dos grupos, ¿no?, o tres pares en cada oído: el conducto semicircular anterior, el conducto semicircular posterior
estoy agrandando, y el conducto semicircular lateral o horizontal, ¿no? Esos son la disposición de esto. Y ahora vamos a ver que no son tan verticales ni tampoco Acá nosotros vemos como en este esquema, miren la disposición del canal semicircular anterior, del posterior y el horizontal, ¿no? Que en realidad no son exactamente horizontales y verticales, como vamos a ver más adelante, y eso va a tener una explicación funcional cuando nosotros evaluamos al paciente. Estos, los verticales, que son estos dos, están a 45 grados, mientras que el vertical no es enteramente vertical, está a 30 grados, ¿no? Entonces lo vamos a ver así, en forma, digamos, coplanar y espacial. Acá nosotros tenemos, miren, en el hueso temporal cómo estaría en la disposición del aparato cócleo-vestibular. Pero cuando hablamos de conductos semicirculares, vamos a ver que acá el horizontal está a 30 grados, ¿ven? A 30 grados. Y los verticales no son así, no son verticales, están a 45 grados. Y este es un detalle anatómico importante para que después nosotros evaluemos y hagamos, digamos, las diferentes maniobras que nosotros vamos a ver. Estos conductos semicirculares no trabajan cada uno por su lado, trabajan en forma coplanar. O sea, ¿qué quiere decir? El canal anterior derecho con el posterior izquierdo, el canal anterior izquierdo con el posterior derecho, y el canal horizontal derecho con el canal horizontal izquierdo. Así trabaja. Porque al final de cuentas, todo movimiento en la cabeza es una suma de vectores, ¿no? Entonces, porque los movimientos son complejos, o sea, el vector más grande es hacia donde más se estimula determinado canal. Pero al final, teóricamente, trabajan en forma coplanar. Los verdes, que es el posterior de este lado con el anterior de este, el anterior de este lado con el posterior de este lado. Y los dos horizontales. Eso es importante porque nosotros vamos a ver en la aplicación más adelante de las diferentes patologías por qué les voy a hacer recordar esto nuevamente. Cuando nosotros hablamos también del aparato cócleo-vestibular, tenemos que hablar de la circulación. ¿Por qué? Porque no todo es inervación en las estructuras del neuroeje. Hay estructuras que tienen una irrigación y una inervación. En este caso, la irrigación deriva algunas veces de la basilar o otro de la aita, de la arteria cerebrosa anteroinferior. De ahí deriva la irrigación del aparato cócleo-vestibular. Acá está, este trayecto pequeño que está acá, es la arteria auditiva interna, que es lo que les dije que atravesaba el meato conducto auditivo interno. O sea, acá está teóricamente el agujero de la base craneal, porque por ahí pasa esta arteria, ya tiene un nombre propio, o llamada también arteria laberíntica, porque este trayecto que mide 2,5 centímetros es el conducto auditivo interno. Y una vez que esto da una rama, la arteria vestibular anterior y la arteria vestibular posterior. ¿Qué cosa es lo que irriga la arteria vestibular anterior? El conducto semicircular anterior, el horizontal y el utrículo. ¿Y qué cosa es lo que irriga la arteria vestibular posterior? El conducto semicircular posterior, que es lo que falta, y el sáculo. Si nosotros nos aprendemos irrigación, nos vamos a aprender la inervación, porque es exactamente igual, simplemente con otro nombre nada más. ¿Ya? Entonces acá tenemos esqueletizado el nervio vestibular. Y acá nosotros vemos cómo acá están nuestros receptores. O sea, todo lo que hemos hablado en teoría acá se lo estoy mencionando para que ustedes más o menos vayan ya integrando todo esto, ¿no? Estos son las crestas ampulares. ¿Por qué? Porque están en las ampollas de los conductos semicirculares. Estos son las máculas, estos dos, del utrículo, que es el que está pegado a los conductos semicirculares, y del sáculo. Después vamos a ver, porque cada uno tiene una función diferente, pero
vamos a ir poco a poco integrando, porque la idea de esto es de que ustedes tengan una idea anatomo-funcional, porque la anatomía en sí, cuando uno se la aprende de memoria, uno no sabe para qué sirve. Tiene que ser una anatomía, anatomo-funcional para que ustedes puedan entender. Entonces, miren cómo el nervio vestibular superior, y este es el nervio vestibular inferior. ¿Qué cosa inerva? Lo mismo que lo que irriga. El conducto semicircular anterior, el lateral y el utrículo. Y el vestibular inferior, el posterior, conducto semicircular posterior y el sacro. Previa estación en el ganglio de Scarpa. Y acá está el hueco o el agujero de la base del cráneo, el meato auditivo interno. Acá no ha sido lógicamente esquematizado el nervio facial, pero ahí también pasa por aquel nervio facial y la arteria laringea, ¿no? Entonces acá tenemos los receptores vestibulares, crestas y máculas. Ahora ustedes dicen, ¿y eso para qué sirve? Pues no, porque la cosa es saber para qué sirve. Las crestas angulares son acelerómetros angulares. ¿Le estamos dando otro? Y las máculas, tanto del utrículo como del sacro, son acelerómetros lineales. Después vamos a ver qué cosa es esto. Aquí llamamos acelerómetros angulares a todos los movimientos rotatorios de la cabeza. Se dice que el ser humano, o todo cuerpo en el espacio, se dice que tiene 6 tipos de movimientos. Si este es mi cabeza y este es mi cuerpo, hay 3 son de traslación y 3 son de rotación. Por lo tanto, estos movimientos de la cabeza son movimientos angulares o lineales. Angulares, porque son movimientos rotatorios de la cabeza. Estos movimientos son también angulares, porque son movimientos rotatorios. Y estos movimientos, lo que mi profesor decía, el sí, el no y el pusá, me decía, ¿no? Entonces yo me aprendí eso y eso no me olvido, porque eso me hace entender los 3 movimientos de rotación de la cabeza, ¿ya? Y lo otro son los acelerómetros lineales, que son estos movimientos: antero, posterior, lateral y céfalo-caudal. Son todos los movimientos. Lógicamente todo lo que salga después es una suma de vectores, pero esos son los movimientos. Por lo tanto, yo les pongo un ejemplo, porque lo que quiero es que entiendan el mensaje, ¿no? O sea, porque si no, yo puedo hablar de fisiología, de citología, pero eso no, mira, acá estamos en clínica. Entonces, acá, si yo, por ejemplo, estoy ahorita parado estoy en un bus, así el bus está para allá, o sea, la parte anterior. Si el carro acelera, ¿hacia dónde me voy yo? ¿Ah? ¿Adelante, atrás? ¿O me quedo ahí? Me voy para atrás. Y si el carro frena o desacelera, me voy para adelante, ¿cierto? Estos son tipos de inercias o aceleraciones de tipo lineal. Igual cuando ustedes suben un ascensor, por ejemplo, ¿no? Ahora los modernos que les llevan, repito, son acelerómetros lineales. Y los angulares serán todos los movimientos que normalmente uno ejecuta en la vida diaria, o que ejecuta también en algunos que se dedican pues a hacer esos saltos ornamentales y esas cosas, ¿no? Entonces, otro ejemplo es cuando ustedes suben un cerro, por ejemplo. Yo voy a subir un cerro, ¿hacia dónde se va mi cuerpo? ¿Ah? ¿Hacia atrás? Falso, se va hacia adelante. Y si yo bajo un cerro, más bien llevo el cuerpo hacia atrás. Ustedes dicen, ¿pero por qué? ¿Acaso yo estoy poniendo una acción, digamos, consciente para hacer eso? No es inconsciente, es automática. Ahora vamos a ver cuando hablemos más adelante. Simplemente les estoy poniendo ejemplos para que ustedes vean cómo funcionan estos acelerómetros angulares y estos acelerómetros lineales, ¿ya? Acá tenemos la célula de las crestas y acá tenemos la célula de las máculas. ¿Qué detalle o qué diferencia ven ustedes ahí? Que en las máculas van a haber unos
unas piedritas que son cristales de carbonato de calcio, que se les llama otolitos u otoconias, ¿no? Y que esto, cuando se desprenden, porque nunca deben desprenderse, cuando se desprenden caen en el líquido, ¿no? O sea, de la mácula utricular que está acá, estas células están acá, caen y pueden caer en la cúpula o pueden caer en el canal. ¿Y eso qué patología nos va a dar? No sé si en mi grupo de repente alguno lo ha visto. ¿El qué? El vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? Se desprenden esto es una patología frecuente en personas más de 65 años, como vamos a ver, ¿no? Y es recurrente. Y el tratamiento es mecánico, si este es un problema mecánico, como vamos a ver más adelante. Bien, hasta ahí una pregunta, estamos yendo paso a paso. ¿Una pregunta? No. ¿Está entendiendo o no? Bien, entonces acá nosotros tenemos la célula. Mira, estamos avanzando porque ahora la célula aparece otra cosa. Aparece acá una célula, un cilio mucho más grande que se llama quinocilio o cimetocilio, y que generalmente está en el borde externo de la célula. Y estas células tienen una disposición, siempre van a ser así, van a tener una polarización morfológica de las células ciliadas. Ejemplo, en este lado voy a esquematizar una célula. Si esta es la célula con su quinocilio, que es el más grande, ¿está bien? La disposición en el otro lado es opuesta. En el anterior es de esta forma y en el posterior es de esta forma. Y acá igual, es opuesta. Esa es la celularidad. Existe una polarización morfológica. O sea, el cuerpo humano es una maravilla. O sea, nada está puesto al azar. De tal manera que si yo hago un movimiento de la cabeza para este lado, ¿qué cosa es lo que voy a ver? Como regla general, apréndaselo. Hacia donde se dirige la cabeza, ese es el oído que se estimula y el otro es el que se inhibe. Si yo hago este movimiento hacia la izquierda y hacia atrás, ¿cuál estoy estimulando? El posterior izquierdo, y estoy inhibiendo el anterior derecho. Si hago para abajo, estimulo el anterior derecho y posterior izquierdo, ¿sí? Porque existe una polarización, o sea, estas células no están dispuestas al azar, sobre todo en las células que tienen que ver con las crestas, ¿eh? En las máculas sí, a veces aparece un detalle anatómico que hace un poquito más complejo de entender, pero en esta no. Toda la disposición en este lado, el quinocilio está hacia el lado del utrículo, por eso se le llama el quinocilio está hacia el utrículo, ¿no? En cambio en los verticales, ahí aparece otro, en los verticales aparece otro, están en diferente, el quinocilio está alejado del utrículo. Pero son detalles anatómicos otra cosa que de repente no lo hemos visto. En las máculas, el utrículo, las células están en esta disposición horizontal, por eso es que tiene que ver con la aceleración lineal de este tipo, ¿me entienden? En cambio, en el sáculo, la disposición de las células están en este sentido vertical, por eso es que se estimulan a los cambios cefalocaudales. Es anatomía, o sea, es anatomía y fisiología, ¿ya? O sea, la disposición de las células en el utrículo son horizontales y en el sáculo son verticales. Esa es la explicación por la cual nosotros vamos a ver cómo se van todas estas cosas. Por lo tanto, hacia donde se dirige el quinocilio, hacia donde se flexiona o se deflexiona el quinocilio, es ahí donde se estimula la célula y aparece una despolarización. Y si el quinocilio se flexiona en sentido contrario hacia él, más bien se inhibe, se hiperpolariza o repolariza, ¿no es cierto? Entonces por eso acá nosotros lo vemos en este esquema. De repente, de hecho, traigo un esquema un poquito más fácil para que lo entiendan. Entonces este quinocilio que se está doblando hacia su mismo lado se excita, si fuese hacia el otro lado se inhibe. Por eso les decía, ¿por qué siempre apréndase que cuando se dirige el movimiento de la cabeza hacia un lado, ese es el que se estimula? ¿Por qué?
porque así está la disposición de mis células en el conducto horizontal. Si yo hago este movimiento, por inercia esto se va para acá o para acá, se ve en sentido contrario. Si yo hago este movimiento, se ve en sentido contrario. Esa es física. Entonces, ¿cuál se está estimulando? El que se flexiona hacia el quinocilio. ¿Y cuál que se estimula? El que se aleja del quinocilio. ¿Me entienden? Esa es la explicación. Porque todo lo que nos aprendemos de memoria nos olvidamos. Pero si nos aprendemos así con sustento, no nos vamos a olvidar. Por eso yo siempre, así me lo enseñaron, así yo lo aprendí, ¿no? Entonces cuando hago este movimiento, esto pasa esto. Este se estimula, este se inhibe. Si yo hago este movimiento para abajo, este se estimula, este se inhibe, ¿no? Entonces es un juego de excitaciones y inhibiciones. En reposo, así el paciente esté quieto, la persona, siempre va a haber un tono laberíntico, o sea, siempre va a haber, aunque poquito, un estímulo, pero va a haber un poco, siempre hay un tono laberíntico. Entonces, ahora nosotros vemos acá. Estas células, una vez que recibieron la información, igual como en toda institución jerárquica, van a mandar esto a sus centros superiores. ¿Cuáles son sus centros superiores? Sus núcleos. Los que les dije anteriormente, los que les enseñé anteriormente, eso que estaba en el tronco encefálico, el superior, el medial, el lateral, acá están pues, con sus nombres propios, ¿no? Bester, Leiter, Schwal, Roller al final. Ahí llega toda la información que se capta en estos receptores vestibulares para que sean enviados a los núcleos. O sea, ellos reciben la información, inmediatamente lo mandan, para que haya una respuesta. Entonces nosotros vamos a entender por qué. Cuando yo estoy en el vehículo en movimiento, el carro acelera, me voy para atrás, pero no me caigo, si no es tan violenta la salida. ¿Por qué? Porque esta información que llegó a los receptores fue enviado a los núcleos, y los núcleos envían una orden a través, como vamos a ver, hacia la médula, para que se ejecuten contracturas a nivel de la musculatura axial para la mantención del equilibrio. Igual pasa cuando desacelera. Hay una serie de campos totalmente diferentes según el tipo de aceleración. Por lo tanto, una vez que toda esta información llegó a los núcleos, viajan por todo el tronco encefálico y van a llegar a la corteza. No se sabe, bueno, se sabía por trabajos de investigación experimental en monos rhesus, por ejemplo, de que el centro, así como en la vía auditiva es la circunvolución transversa de Heschel, acá se pensaba definitivamente que era el área parietal, pero después han salido una serie de investigaciones, han salido una serie de reportes clínicos, como en los pacientes epilépticos, que a veces antes de que convulsionen, o sea, tienen un aura con trastornos vertiginosos, y eso ha dado, ahora con el SPECT y tanta cosa, ha salido de que hay otras nuevas áreas que tienen que ver, o sea, no es una sola, y acá más o menos les pongo, ¿no? La corteza somato, ¿no? Con la sensación del movimiento, ¿no? Que todos tienen que ver básicamente con diferentes áreas a nivel cortical en, digamos, como centros corticales de tipo vestibular. Entonces ahora ya dejamos un poquito la anatomía, vamos a entrar un poquito en la fisiología, después de fisiología un poquito a la clínica, y de la clínica a la patología más frecuente, porque no es, en una hora no es difícil de hacer, cada tema es como para hablar, por lo menos hacer una clase. En las células ciliadas nosotros vamos a ver que existe siempre un tono laberíntico. Si el paciente está en reposo, siempre se está estimulando, ¿no? Y hay una polarización direccional, eso es de las células ciliadas, lo que les estaba explicando. O sea, todo lo que está acá y ahora lo están entendiendo, ¿no? Hay una actividad espontánea que está en reposo. Luego hay una polarización direccional de las células ciliadas, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una desviación de los cilios hacia el quinocilio, hay una excitación, por lo tanto una despolarización. Y cuando hay una desviación en sentido contrario al quinocilio, va a haber una inhibición, por lo tanto una hiperpolarización. Acá lo vemos de repente mejor. Mire cómo en el reposo el cilio está enteramente vertical, pero a pesar de que esté en esta posición, siempre hay un tono laberíntico. Entonces se va estimulando algunos neurotransmisores, ¿no? Entonces siempre va a haber.
Pero cuando esto se dirige hacia ese mismo sentido del quinocilio, se estimula, se despolariza, y cuando es en sentido opuesto se inhibe o se repolariza o hiperpolariza, ¿no? Entonces, esas son ya la parte fisiológica de esta. Por lo tanto, lo mismo que ya les estaba diciendo, ¿no? El primero está formado por los conductos laterales, el segundo par por el anterior de un lado con el posterior del otro y viceversa, igual en el otro lado, ¿no? Entonces esto ya saben, que no funciona en forma, digamos, sino funciona en forma coplanar, o sea, cada conducto con su conducto respectivo. Lo mismo que le decía, por regla general, ¿no? En la aceleración angular, el oído hacia el cual se dirige el movimiento es el que se estimula y el otro es el que se inhibe. Esa es otra regla, ¿no? Que al final uno lo ha podido deducir por qué se produce eso, ¿no? Por la disposición morfológica de las células ciliadas. Y en caso de las máculas, acá nosotros vamos a ver lo mismo que le decía. El utrículo está en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical, de tal manera que todos los estímulos están cubiertos en esta posición o en estas posiciones, que son aceleraciones lineales, ¿no? Lo que tienen que ver las máculas. En cambio, las crestas tienen que ver con las aceleraciones angulares, ¿no es cierto? Perfecto. Es lo mismo que le decía, acá están todos los movimientos básicamente de la cabeza, todos los tubos son aceleraciones lineales. Mire, antero-posterior, latero-lateral, cefalocaudal, y los otros dos rotatorios que ya les he mencionado. Son todos los movimientos, por lo tanto, estos acelerómetros van a tener que ver con esto, con estos movimientos, tanto lineales como angulares. ¿Bien? Ahora sí entramos un poquito a la clínica, no sé si está ahí, en lo que es ¿no? Acá nosotros vemos, por lo tanto, en resumen, el sistema vestibular está formado por un aparato receptor periférico que está dado ¿por qué? Por las máculas y las crestas angulares, ¿no? Esto en interconexión primero con los núcleos vestibulares centrales, ¿no? El superior, medial, anterior, lateral y medial. Y de ahí la red vestíbulo-ocular, o sea que de estos nervios vestibulares van a tener conexiones con los movimientos de los ojos. Eso lo vamos a ver ahora. Y finalmente también va a tener una conexión con la vía vestíbulo espinal, porque también los aparatos vestibulares van a tener conexiones con la médula espinal, y después vamos a detallar cada uno de ellos. Y finalmente esto a través de una red vestíbulo tálamo cortical va a llegar a la corteza. O sea, esa es la vía básicamente de todo lo que hemos hablado en anatomía, sobre todo anterior, ¿no? Acá entonces, por lo tanto, los receptores, crestas y máculas, los núcleos que son superior, medial, lateral y inferior, y la red vestíbulo ocular, porque va a tener una inervación también con los movimientos oculares, y la red vestíbulo espinal porque va a tener conexiones con la médula espinal. ¿A través de qué? A través acá de la vía vestíbulo oculomotora, y acá a través de la vía vestíbulo espinal. Y son generalmente estos dos lo que nosotros evaluamos. Vamos a ver eso ahora cuando entremos a clínica. Y finalmente terminamos ya con todo esto que termina a nivel cortical, ¿no? Entonces pasamos un poquito a lo que es el equilibrio. Nosotros al inicio les dije que normalmente el equilibrio está formado por tres sistemas básicamente. Uno es el sistema visual. ¿Por qué el sistema visual? ¿Por qué el sistema visual?
Porque a nivel de los fotorreceptores que nosotros tenemos en la retina, conos y bastones, a nivel de la fobia nosotros podemos fijar una imagen. O sea, si nosotros fijamos una imagen, eso actúa como un ancla para el equilibrio. Por eso es que ustedes saben, tápese un ojo, tápese los dos y caminen, van a tener dificultades. ¿Por qué? Porque la visión actúa como un ancla, fijando la imagen, y de esa manera ayuda a la mantención del equilibrio. Desde el punto de vista neurológico tal vez es el menos importante. Por eso es que todas las pruebas que normalmente se hacen, se hace que se haga una abolición de la fijación visual para poder establecer los otros sistemas. Entonces, el otro es el sistema propioceptivo. Este sistema propioceptivo hay dos sistemas propioceptivos. Uno es el sistema propioceptivo consciente y otro es el inconsciente. El consciente, ¿por qué? Porque llega a la corteza. ¿A través de qué vía? La vía de los fascículos de Golgi de Burgach, ¿no? Y la vía propioceptiva inconsciente, ¿hasta dónde llega? Es inconsciente, hasta el cerebelo, por eso es inconsciente. ¿A través de qué vías? Las vías espinocerebelosas, directa y cruzada, llamada también de Fleming o de Bowers. Entonces, a través de este sistema, nosotros caminamos ahí. ¿Dónde están los receptores? Porque siempre en medicina hay que hacer así. Están en los pies, en los tendones, en el músculo, el periósteo, en los usos neuromusculares, en los tendones. Ahí está. Por eso somos animales bípedos. Es bien difícil entender cómo una persona bípeda puede mantenerse en pie teniendo una pequeña base de sustentación en una desproporcional, digamos, longitud que tiene la persona. ¿Cómo nos mantenemos? Es con estos tres sistemas. Entonces, este sistema propioceptivo, a través de lo consciente e inconsciente, por las vías que le he mencionado, ¿no? las de Golgi de Burgach y los espinocerebelosos, van a tener injerencia en la mantención del equilibrio, tanto del tono como. Por lo tanto, también va a tener sus alteraciones. Pueden haber lesiones periféricas o centrales. El diabético a la larga es una complicación que se llama polineuropatía. Entonces, esos influjos nerviosos que llegan no van a pasar o van a estar defectuosos y entonces van a tener dificultades. ¿Cómo es la marcha polineuropática? Ustedes saben, en su máxima expresión. ¿Algunos saben? Marcha, esa es semiología. La marcha en paje o la marcha en la marcha de caballo, la marcha equina. ¿Qué es esta, mi amigo? El paciente no puede levantar la punta de los pies. Esa es la marcha polineuropática. Hay un montón de marchas, ¿no? La otra es la marcha taloneante, que es la marcha generalmente coronal posterior, así un montón de marchas, pero no nos salguemos de esto. Entonces, en las polineuropatías, que son enfermedades periféricas, complicaciones de algunas enfermedades metabólicas, pueden producir esto. Pero también pueden haber lesiones centrales a nivel de médula, como las degeneraciones medulares, espinocerebelosas, etcétera, que pueden dar patologías, etcétera. Y por otro lado, la patología vestibular, que es lo que estamos ahora abocados. Entonces, cuando nosotros evaluamos al paciente, y eso es lo que quiero que vean, ¿qué cosa producimos? La abolición de la fijación visual. Por eso le decimos al paciente que cierre los ojos y le hacemos la maniobra de Romberg. ¿Cómo es Romberg? Pies juntos. La maniobra de Romberg. ¿Cómo es la maniobra de Barani? O los índices de Barani. Pies juntos, brazos estirados y ojos cerrados, ¿no? ¿Cómo es la maniobra de Unterberger? El paciente, igual pie, ¿no? Parado en su mismo sitio con los ojos cerrados, marcha, ¿no? Esa es la maniobra de Unterberger, que es un sucedáneo de la marcha en estrella de Babinski. Porque, ¿qué cosa le pide la marcha en estrella de Babinski? 5 pasos adelante, 5 para atrás, ¿no? Como la canción. Entonces, esa es la marcha en estrella de Babinski, ¿no? Entonces, por eso nosotros evaluamos, ya estamos en clínica. Entonces, cuando nosotros evaluamos patologías propioceptivas, a veces nos valemos de una cosa, ¿no? Porque ahí hay unas formas de evaluar, quién sabe, creo que en mi grupo lo dije ahora, ¿no? Hay la palestesia, la varestesia, la varognosia, la vaquiestesia. ¿Vean qué cosa es? La palestesia es la sensación vibratoria del diapasón que se pone en las rodillas, ¿no? La vaquiestesia es el movimiento de los dedos, si está hacia arriba o abajo el dedo. Y así, inclusive la varognosis, el peso, bueno, eso ya más que nada es la sensibilidad vibratoria, lo que se usa en este caso, ¿no?
y la batiestesia son para evaluar, ¿no?, si definitivamente el paciente tiene alguna patología. Y lo otro es el sistema vestibular. La prueba de Romberg sirve para evaluar patología propioceptiva. Algunos también le llaman ahí el Romberg vestibular. Para el neurólogo eso no existe, pero porque el Romberg, ¿cómo se da? Caída del paciente. Al cerrar los ojos el paciente cae. Es incapaz de poder mantener el equilibrio, ¿ya? En cambio, en el vestibular sí, con los ojos cerrados, con dificultad puede compensar. O sea, el Romberg es para ver patología propioceptiva fundamentalmente. Pero los índices de Varani, la prueba de Interberger y la marcha en estrella de Babinski es para ver patologías vestibulares. ¿Por qué? Acá le explico. Porque eso es lo que quiero que ustedes lleguen, eso es lo primero que tienen que saber. Cuando yo hago la marcha, cuando yo hago los índices de Varani, ¿qué cosa evalúa? Generalmente, patología vestibular. Entonces, yo al cerrar los ojos pierdo la posición de la cabeza en el espacio, del lado deficitario. Suponiendo que ser derecho, se va para acá y todo me desvía para ese lado. Por eso se explica eso. Si yo hago la maniobra de Unterberger en mi mismo sitio, al cerrar los ojos pierdo la posición de la cabeza en el espacio y me voy para ese lado. Si hago la marcha en estrella de Babinski, generalmente al cerrar los ojos pierdo la posición de la cabeza, me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá y dibujo una estrella. Pues, ¿no? Esa es la explicación. ¿Por qué? Entonces cada cosa que hagamos en el paciente hay que saber por qué. ¿Qué cosa estamos evaluando? Entonces estamos viendo que prueba de Romberg generalmente patología propioceptiva generalmente, y en patología vestibulares prueba de Varani, los índices de Varani, prueba de Unterberger, máxima estrella de Varani. Acá nosotros tenemos que diferenciar cuándo es periférico y central. Hay eso creo que lo vamos a ver en la siguiente, pero yo cuando era estudiante con ustedes a mí me decían: el sistema vestibular periférico es armónico, global, sistematizado, y el central es disarmónico, no sistematizado, difuso. Acá nosotros tenemos como el sistema visual, ¿no? Acá tenemos básicamente la integración de todas estas aferencias, ¿no? Visuales, vestibulares y somatosensoriales o propioceptivas. Cómo esto se integra con la corteza, el tronco y el cerebelo, ¿no?, para dar este tipo de funciones, ¿no? Entonces ahora entendemos que existe. Lógicamente que hay demás estructuras. Usted me dice: ¿dónde está el cerebelo? ¿Dónde está el sistema reticular? También está integrado en todo esto, pero normalmente entendemos fundamentalmente como estos a los principales. Entonces, cuando nosotros evaluamos ahora al paciente, ya después de hacer nuestras pruebas estatoquinéticas, que han sido las anteriores, ahora vamos a ver otras pruebas que tienen que ver. Esta es la vía vestíbulo espinal, que es la que les dije anteriormente. Acá, ¿por qué? Porque va del aparato vestibular, de los núcleos vestibulares, ¿a dónde? A la médula espinal. Si yo, por ejemplo, hay una aceleración del carro y yo me voy hacia atrás y puedo contraer con dificultad, ¿qué ha pasado? Esos cambios de aceleración fueron receptados, o sea, captados por los receptores vestibulares, informados a los núcleos, y los núcleos enviaron una respuesta a la médula. Dijeron: no, hay que contraerse tales músculos para que no se caiga. Y entonces no. Si desacelera, hay otra contracción anterior diferente. Entonces es así como nosotros vamos a entender por qué este es el reflejo, la vía vestíbulo espinal. Y acá en la vía vestíbulo espinal que evaluamos todo lo que he dicho anteriormente, toda esa prueba que les he dicho. Entonces ahora vemos cómo acá hay una relación anátomo-clínica, ¿no? O sea, anátomo-fisiológica y clínica, ¿no? Una neuroanatomía funcional. Y lo otro, como les dije, y como les dije creo en el slide anterior, la vía vestíbulo-oculomotora. ¿Por qué? También hay integración entre el aparato vestibular y los núcleos vestibulares, en los núcleos de los oculomotores, o sea, 3, 4 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todo funciona bien, todos los movimientos están, el paciente tiene una buena fijación de la mirada, ¿no? Entonces
no tiene ningún problema. Pero si yo tengo una patología vestibular de un lado, va a aparecer un signo que nosotros siempre lo tratamos de buscar y con mucho anhelo. ¿Cómo se llama eso? El nistagmo. Nistagmo que tiene una fase rápida y una fase lenta. Generalmente al nistagmo se le denomina por la fase rápida, pero no porque sea la más importante, sino porque es la que podemos ver nosotros más fácilmente en el paciente. Porque la más importante es la fase lenta, nos está diciendo el daño, el tipo, el sitio de la lesión. Pero lo denominamos convencionalmente por la fase rápida. Entonces, si yo tengo un daño vestibular en un lado, va a aparecer un nistagmo, ¿no? Que va a tener, y que generalmente en el periférico, la fase rápida es contralateral a la lesión. O sea, me está diciendo lo que le decía, bien armónico en el periférico. Me está señalando la fase lenta del lado de la lesión, porque la fase rápida es un movimiento, una sacada compensatoria, ¿no? Entonces, en todas las patologías periféricas, o en casi todas, excepto tal vez una, pero la fase rápida siempre en las patologías periféricas es contralateral a la lesión, ¿sí? ¿Ya? Y aparece ese movimiento, que es el instante que nosotros lo buscamos bastante con ansias para determinar qué patología tiene este paciente. Hasta ahí alguna pregunta, porque acá ya viene ya la parte ya un poquito más clínica, hemos terminado, ¿no? Pero si no sabemos la anatomía, difícil que se puede entender todo eso. Bien, entonces, como decíamos aquí, acá está, acá tenemos, esto será en la evaluación clínica, ¿no? La vía vestíbulo ocular, y acá será la vía vestíbulo espinal. Acá buscamos con ansias el nistagmo, y acá buscamos con ansias que las pruebas estatoquinéticas, tanto en posición estática como en posición cinética, ¿cierto? En movimiento. Sí. Así es. Ahí vamos a llegar. Le he querido dar así, con cucharitas para que... Ahí viene tu pregunta, o sea, tú estás atento. Justo creo que es lo que viene. Entonces, cuando nosotros hablamos en general de trastornos del equilibrio, ¿no? Que puede ser mareo, inestabilidad o esta es una clasificación, se los digo, ¿cómo se llama esto? Que tiene esto más de 40 años. Y cuando es una verdad, ¿cómo se llama este nombre? ¿Ah? No. Esto ha sido por mucho tiempo una clasificación básicamente dirigida al tipo de síntoma que tiene el paciente para nosotros poder hacer una... Ahora me ha aparecido otra, solamente se lo menciono porque no es materia de esto, podemos hablar de esto mucho, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, el Newman-Tucker, que es del John Hopkins, o sea, y es un artículo de hace 3 años, más o menos, de 2015 me parece, ¿no? Newman-Tucker, que es un neurólogo del John Hopkins, él prácticamente hace una evaluación y un enfoque diferente de esto, ¿no? Pero yo creo que no reemplaza esto, yo siempre lo traigo porque para pregrado yo creo que primero es esto y todo lo demás después puede ir añadiéndose a los conocimientos. Esto que fue un paradigma durante 40 años, ¿no? Básicamente nos decía, el trastorno del equilibrio se hace a través de la anamnesis, porque el paciente viene y dice, doctor, yo tengo mareo, doctor, yo tengo vértigo, y a veces uno, ya, tomes esto, ¿no? Y no es así, hay que hacer que el paciente describa lo que siente. Entonces aquí hay una gran diferenciación. Cuando es vértigo, el vértigo, como definió Counter, es alucinación de movimiento, es sensación que todo da vuelta o las cosas se mueven,
o sensación de flote, todo lo que es eso, alucinación de movimiento, es vértigo. Lo más típico es que den vuelta alrededor de uno, objetivo, o uno alrededor de las cosas, subjetivo. Es de locos, pero algunos pacientes me han dicho, no, doctor, yo estoy girando alrededor del ambiente. Escucha, imagínate, ¿no? Entonces, eso es vértigo. Y el vértigo casi en el 100% es patología vestibular. Yo diría que el 90% es periférico y un 10% es central. ¿Sí? Más o menos las estadísticas dicen así. No yo, pero sí, coinciden más o menos con la poca experiencia que uno tiene. Lo otro es el mareo. El mareo es un síntoma que no está bien definido, y ustedes cuando ven, es una sensación de cabeza agrandada, cabeza vacía, como si el paciente dice como hubiese tirado unos tragos y está medio mareado, ¿no? Ese es el mareo. ¿Y qué connotación tiene más? Está relacionado con enfermedades sistémicas, cardiovasculares, ¿no? O sea, enfermedades metabólicas, ¿no? Enfermedades endocrinas, como hipotiroidismo, hipertensión arterial, etcétera, ¿no? Disritmias cardíacas o arritmias cardíacas, o sea, tiene un montón de enfermedades sistémicas. También está incluido la migraña, sobre todo la migraña vestibular. ¿Qué otra cosa? Está incluido también el vértigo, que queda como de descarte, el vértigo somatomorfo, que es ahora hay unas estadísticas europeas y americanas que dentro de los vértigos periféricos lo ponen en segundo y en tercer lugar al vértigo somatomorfo. Y yo nunca creía, porque yo siempre decía, yo muero en lo orgánico, ¿no? Siempre tiene que ser orgánico, que para que sea funcional tiene que haber descartado todo. Pero después en el tiempo me fui dando cuenta que sí, habían pacientes que me traían así de cosas, tomografía, resonancia, todo normal. Yo le hacía su prueba de pavo pan y veía que estaba normal. Empezaba con tratamiento, de acuerdo a sea ansiedad o depresión, lo que tenía, el paciente mejoraba. Y entonces ahí yo dije, tiene razón, pues, ¿no? Las estadísticas americanas y europeas lo ponen como segundo, y inclusive algunos como segundo y el otro como tercer lugar. Lógicamente el que va a la cabeza es el BPPV. Entonces, esto es de todas maneras echársela a buscar. Y lo otro es la inestabilidad, que no tiene el paciente ni vértigo ni mareo, simplemente dice el doctor, cuando camino me estoy yendo para un lado, camino y me choco para un lado. Esto generalmente tiene una más connotación de patología central. En medicina no hay nada absoluto, o sea, lo que yo digo no vayan a tomarlo tampoco como que eso es, el doctor dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque en medicina no hay nada absoluto, simplemente le estoy diciendo que lo más frecuente, acá es 100% vestibular, 90% periférico, 10% central, acá generalmente más con enfermedades sistémicas que quizás haga buscar, y aquí básicamente siempre que solamente encontremos inestabilidad per se o mareo per se, hay que buscar otra patología, ¿no? Y acá hay que buscar patologías centrales, como vamos a terminar con esto, ¿no? En cambio, en el vértigo hay que hacer todo un estudio sistemático para ver dónde está el problema, ¿no? Ojo, que el vértigo, después que el paciente que tiene un vértigo queda mareado y después con inestabilidad, o sea, es una secuencia. En cambio, el mareo per se, inestabilidad per se, es otra cosa. Generalmente, como yo ya les he mencionado, qué cosas más se deben pensar. Pero todo paciente que viene por vértigo va a aparecer con esto, o sea, por eso la anamnesis es capital. Si ustedes le dicen al paciente, no, estoy mareado, pero díganme qué cosa, o sea, que tienen que describir el síntoma para que ustedes puedan hacer la mejor posibilidad diagnóstica con ese paciente. Este es de Prado del 2006, es una estadística, miren que cómo coincide con lo que uno más o menos ve. Mire, el vértigo es el 50% de todas las patologías del trastorno del equilibrio. El mareo sería el presíncope más otros, ¿no? Le dan bastante importancia, lógicamente, a la patología cardiovascular, ¿no? Entonces eso vale. Pero esto más esto es lo que generalmente se conoce como mareo. Y esta es la inestabilidad, mira, aproximadamente un 15%, y acá un 35%, ¿no? Para que más o menos vean más o menos la frecuencia epidemiológica que existe en esa patología. Y de esto, yo diría que el 50% es BPPV, por eso del vértigo postural paroxístico benigno.
Por eso es lo que ustedes creo que saben. Yo cuando terminé la residencia en neurología y cuando terminé la residencia otorrinolaringología, no sabía esto. No sabía. Porque también son cosas nuevas, ¿eh? Schulme, que es del año 65, pero cuando inventa, por ejemplo, las maniobras de Dix-Holm, inventa después la maniobra de Epley, 1900, o sea, no estamos hablando de mucho tiempo. Por eso es que yo, cuando yo sabía, no sabía nada de esto. Entonces, acá viene lo que ya más o menos me están preguntando, ya estamos llegando. Todo síndrome vestibular periférico es global, armónico y sistematizado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Generalmente, cuando al paciente le vuelvo a repetir la prueba, el paciente nuevamente ejecuta lo mismo que le hemos hecho anteriormente. O sea, si le dicen marcha en estrella, siempre se va a ir. Es bien armónico. En cambio, en el central, tú le dices marcha en estrella, se va para un lado, después se va para el otro, se va para adelante. O sea, no puedes hacer una sistematización. A eso quiere decir estas palabritas. El síndrome vestibular periférico es bien armónico, bastante armónico, ¿no? Hay excepciones, pues, pero acá no estamos para nosotros ver, le estoy diciendo lo más frecuente, es bien armónico. En cambio el central es totalmente a veces disarmónico, y a eso te va dando, te va sumando puntos, así, ¿no? Y acá está lo que preguntaba ya más o menos su compañera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos la anamnesis del paciente con vértigo, y acá tienen clase que eran las 6, ya vamos a tratar ese ya. Entonces, cuando hacemos esto con el paciente con vértigo, lo que hay que preguntar es esto, pues, todas estas cosas, ya no voy a incidir en cada una de ellas, porque esto se lo tiene. Si ustedes ven, el periférico es bien aparatoso, ¿eh? Es brusco, en cambio este es insidioso, con todas las características que ya no los voy a mencionar, ¿no? El periférico generalmente llega a la emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es aparatoso. A veces hay que hospitalizarlo un día, 24 horas, ¿no? En cambio el otro no, es insidioso, ¿verdad? Y acá viene lo que... Esto es lo mismo, ¿no? Lo que ya hemos hablado, no vale la pena ya comentar. Acá está lo que yo le estaba diciendo. El reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. Cuando hacemos el reflejo vestíbulo ocular es la búsqueda del nistagmus espontáneo. ¿Cómo se busca el nistagmus espontáneo? A 30 grados de la posición primaria, acá. No dejar que la córnea llegue al canto externo, al canto interno, más o menos. Porque si nosotros llevamos la mirada extrema, vamos a encontrar un nistagmus fisiológico y vamos a tener un error en diagnóstico, ¿ya? ¿No? Y la otra es la prueba vestíbulo espinal, que ya también ya lo hemos hablado, no vamos a incidir mucho en eso. Y este es importante porque este es el test de impulso cefálico, este es nuevo. Michael Halmagyi, que es un australiano, lo inventó en 1889, o sea, estamos hablando de hace no mucho tiempo, para la medicina, que casi todo ya se ha descubierto. Él vio que haciendo movimientos de pequeña amplitud y alta aceleración, encontraba algunas asincronías, y él determinó que definitivamente había una patología, sobre todo diferenciar una patología periférico central. Por ejemplo, si yo soy el paciente, usted, el doctor, agarra mi cabeza y me hace movimientos pequeños, me dice, pero mire la punta de mi nariz. Generalmente eso es lo que uno dice, mire la punta de mi nariz, y me hace, como el doctor me agarra la cabeza y me hace este movimiento. Yo nunca le quito la vista, no pierdo la fijación visual, Igual al otro lado, acá, cuando hago el movimiento acá, estoy evaluando el canal horizontal derecho, porque ahí es donde estoy. Si hago este movimiento, ¿qué estoy haciendo? ¿El canal horizontal? Izquierdo, pues estoy haciendo acá. Si hago este movimiento, estoy haciendo el canal izquierdo y para acá. Ojo, antes me equivocaba yo. O sea, decía que todo lo que es de la mitad para acá es derecho, no es así. Hacia donde se elige el movimiento es ese que se estimula. O sea, si yo hago este movimiento, estoy hablando del derecho, acá el izquierdo, el derecho, ¿sí?
¿Qué pasa acá? En una persona normal, yo no le quito la fijación no le quito la fijación si no hacen los movimientos. El que tiene una patología periférica, generalmente me hacen este movimiento, yo hago esto, mis ojos hacen esto, recupero, o sea, me hacen este movimiento, ¿no? Pierdo la fijación visual. Entonces eso es una patología periférica de ese mismo lado que estoy estimulando. Es el test de impulso. Hablar de test de impulso cefálico es una clase, realmente, porque es una maravilla de cómo se fueron haciendo con monos de experimentación y todo. Pero lo que yo quiero que ustedes graben, que el test de impulso cefálico son movimientos de pequeña amplitud y alta aceleración. ¿Y qué cosas me están evaluando? Los reflejos vestíbulo ocular. Si yo encuentro una pérdida de la fijación visual hacia el lado que estoy estimulando, ese es el lado afectado. Y generalmente tiene una patología periférica. En cambio, si yo lo encuentro, puedo pensar dos cosas. O es normal el paciente o es central. ¿Ya? Claro, ¿no? Bien claro, he dicho, ¿no? En el periférico hay pérdida de fijación visual, ¿no? Y en el central a veces puede ser como si fuese normal, no hay nada, no pierde la fijación visual. Hay un protocolo HINS, si ustedes lo leen también, porque este es el protocolo HINS, que quiere decir HI, impulso cefálico, Head Impulse, N, nistagmus cambiante, y TS, test de Skill. Si gustan lo lean, no, eso no va a estar en el examen, así que no se preocupen, porque ya eso es una cosa un poquito, pero basado en estos principios. Entonces miren cómo a este paciente, en posición horizontal le hacen los movimientos, y el paciente no, también le puedo hacer todos los canales verticales, ¿sabes? O sea, no solamente esto, ¿sabes? Puedo hacer también así, y examino todos los canales, pero lo que tiene mayor sensibilidad y especificidad son los canales horizontales. Ahí es donde tienen ustedes que dejar. Por lo tanto, miren cómo en este paciente le hago el movimiento hacia la derecha y no pierde la fijación visual, sigue mirándome a mí. O sea, si yo lo estoy examinando, le hago el movimiento a la derecha acá y no me pierde la mirada. En cambio acá, le hago a la izquierda, mira, perdió la mirada y recuperó nuevamente. Eso es lo que pasa. Hay videos, ustedes pueden encontrarlo, no hay bastante sobre eso. Entonces, esta es una patología generalmente periférica, ¿ya? Y acá está lo que decía su compañera. Miren, el nistagmus espontáneo, que solamente se fija a 30 grados los movimientos en todas las versiones, supra, levo, dextro y levo versión, a 30 grados. Y en el periférico va a ser bifásico, o sea, va a ser una fase lenta y una fase rápida, ¿no? El movimiento generalmente es horizonte rotatorio, no es enteramente rotatorio. Se lo digo porque así lo dicen las cosas, ¿no? Pero ustedes a veces lo ven como si fuese horizontal, pero en realidad es horizonte rotatorio, o sea, una mixtura. La dirección es unidireccional. ¿Qué quiere decir unidireccional? Si yo, por ejemplo, me dicen, mira acá, mi nistagmus va para acá, mira para acá y mi nistagmus sigue en esa, mira arriba, todo en una dirección, ese es unidireccional. Si de repente es bidireccional, mira a la derecha y de repente mira a la izquierda, mira a la arriba, multidireccional, ese es central. Eso es lo que me estabas preguntando. Cuando yo le digo al paciente que cierre los ojos o le pongo unos lentes de frente, miren cómo va a aumentar el nistagmus y con los ojos abiertos disminuye, y pasa lo contrario en el central. Ya no vamos ahí, ya tienen ustedes las copias. Y generalmente yo le evalúo al paciente, viene en emergencia agudo, le examino y el paciente tiene un nistagmus de tercer grado, Lady Alexander, ¿no? Le veo, a la semana siguiente veo, ya no es de tercer grado, sino de 12. Tercer grado quiere decir que mira a la derecha, nistagmus para acá, mira al medio también, mira acá menos, ¿no? 3, tercer grado. A la segunda semana, de repente, a la posición primaria, acá más, en el otro ya no hay nada, segundo grado, y así, primer grado. O sea que en 4 semanas este nistagmus debe desaparecer. Ese es típico del periférico. Si dura más, piensen en un central. Entonces, ya saben, acá hay dos cosas que ustedes siempre no deben olvidarse. El movimiento, el periférico es horizonte rotatorio y la dirección es unidireccional. Mire cómo el central te imita todo, ¿eh? También es unidireccional, también puede ser horizonte rotatorio, el central te imita todo. ¿Ah? O sea, al final el diagnóstico es una suma de signos que vas a hacer.
No hay ningún signo otro neurológico que te haga el diagnóstico. Todo es una suma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque eso sí, eso era la pregunta que me hacía la doctora. Entonces, acá básicamente, fíjense en estos dos. Acuérdense que el movimiento horizontal rotatorio no es exactamente así, es así. Pero en bien, hay que tener bastante detalle para ver. Y unidireccional, porque siempre en una dirección. Acá miro al otro lado, es igual, miro arriba, todo es unidireccional. Bi es cuando es a dos lados, o llamado también cambiante, le llaman también a ese tipo de nistagmo central. Y lo otro es el nistagmo postural, que lo vamos a ver ahora más adelante. Miren que el nistagmo periférico tiene latencia, es transitorio, paroxístico, ¿no? Tiene estas características. ¿Qué quiere decir latencia? Que yo le hago la maniobra de Holbein, porque en maniobra postural son dos maniobras, de Holbein y la maniobra de McClure. ¿Bien? Acá nosotros ahora sí entramos al término del vértigo postural paroxístico benigno, pero esto no se olvide, ¿no? En el nistagmo espontáneo ya vemos el postural, es cuando hacemos la maniobra de Lee Holbein. El paciente giramos 45 grados, echamos y después lo sentamos y vemos el nistagmo. Y nosotros debemos encontrar que apenas lo hecho debe haber un periodo de vacío y después empieza, o sea hay un periodo de latencia. Es transitorio porque aumenta y después va disminuyendo. Es paroxístico porque es increciendo y decreciendo, ¿no? Y es cambiante también. Entonces, cuando el vértigo postural paroxístico benigno es una patología otoconial, se desprendieron las partículas de otolitos del oído y caen en donde caen lógicamente en el líquido. Y cada vez que el paciente mueve la cabeza es donde le da esto no dura más que segundos, nunca va más de un minuto, porque es simplemente el tiempo que demora las piedritas en moverse hasta que se paren. Acá hay canalolitiasis y cupulolitiasis, las teorías. Canalolitiasis porque las piedritas están en el canal, o sea acá en el canal, y cúpulo porque están básicamente en la cúpula, acá en la cresta ampular básicamente. Esta es una patología que tiene dos teorías, canalo y cupulolitiasis, ¿no? Dependiendo dónde están las piedritas, ¿no? Acá está la maniobra, dos maniobras, la maniobra de Lee Holbein y la maniobra de McClure. Mira cómo lo siento al paciente, giro 45 grados la cabeza y lo echo, y miro. En la maniobra de Lee Holbein, ¿qué cosa estoy evaluando? Canales verticales. ¿Y qué evalúa la maniobra de McClure? Canales horizontales. Punto. ¿Qué cosa es lo que espero encontrar en el nistagmo si que uno tuviera una patología periférica como un BPPV en la maniobra de Lee Holbein? Un nistagmo torsional, que puede ser geotrópico, o sea que bate hacia abajo, o ageotrópico, ¿ya? Ahí está la clave de diagnóstico, ¿no? Porque yo cuánto leía, a veces no entendía y al final saqué dos cositas, dos tips, que cuando hagamos maniobra de Lee Holbein, tanto de McClure como de Lee Holbein, hay que mirar el nistagmo, el tipo de nistagmo y la dirección del nistagmo. Ahí está el secreto. Y el tipo de nistagmo en las maniobras de Lee Holbein, que evalúa esos canales verticales, es torsional. O sea, si yo lo eché al paciente y la cabeza está así, el nistagmo bate así, geotrópico o ageotrópico. Si es geotrópico, miren, otro tip, me está diciendo que este es el canal, doctor, que está afectado, el canal posterior derecho, porque lo estoy haciendo hacia el lado derecho, porque estoy hablando canal posterior derecho y canal anterior del otro lado, ¿está bien o no? Entonces, el nistagmo me dice, doctor, acá está el nistagmo. Si fuese ageotrópico, me diría, doctor, el canal comprometido es el otro lado, el de arriba, que sería el canal anterior izquierdo, ¿sí? Claro, pues los he dicho. En cambio, la maniobra de McClure solamente lo echo al paciente y elevo 30 grados, porque ya saben por qué. Porque hay 30 grados de diferencia con la horizontal. Entonces elevo y simplemente si está echado el paciente acá, le hago girar para acá, miro las dos cosas, el tipo de nistagmos y la dirección del nistagmo. ¿Cómo será el tipo de nistagmos acá? Puede ser, es horizontal, no es torsional como el otro, es horizontal, porque estoy evaluando canal horizontal. En cambio en el otro estoy evaluando una serie de músculos oculares, pues es combinado. Acá también la dirección puede ser geotrópico, o sea que bata para abajo o que bata para arriba.
ahí sí, en el otro lado que hago al paciente debe tener el mismo comportamiento que encontrar en el derecho. O sea, si aquí es geotrópico, en el otro lado izquierdo debe ser también geotrópico. Si aquí es ageotrópico, acá también debe ser ageotrópico. Ahora ustedes me dicen, doctor, ¿y cuál es el lado de la lesión? La mayor intensidad del nistagmus es la que me dice la lesión. Si, por ejemplo, cuando le hago la cabeza a la derecha y es más intenso en el lado derecho que en el izquierdo, el nistagmus me está diciendo, doctor, acá está la lesión abajo, en el horizontal del lado derecho. Y si fuese ageotrópico mayor que en el otro lado, me está diciendo, doctor, el nistagmus está en el oído de arriba, en el lado superior. ¿Me entienden? ¿Ya? Es un poco complejo esto, ¿no? Pero parece, pero es sencillo. Creo que en mi grupo hemos tenido la oportunidad de ver alguno. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes vean. El tipo de nistagmus, y acá les recalco, el D-Holber que sirve para ver canales verticales, el tipo de nistagmus, ¿qué tipo de nistagmus es? Torsional. Y puede ser geotrópico o ageotrópico. La dirección del nistagmus es el que me dice qué lado es el que está lesionado. En cambio, en la maniobra de McClure debo encontrar la misma respuesta en ambos lados, ¿eh? Sino que es la intensidad mayor del nistagmus el que me dice el lado lesionado. Hay una referencia ahora en esta de acá que le he puesto que puedan leer, ¿ya? Hay una referencia que en esta que creo que se le han dado, no estaba, pero hay una referencia bien, de todas las que he encontrado, es la que más se entiende, porque otros es bien difícil de entender. Por lo tanto, miren, la cúpula litiasis, ¿dónde se quedan los otolitos? En la cúpula. Acá está echado el paciente, perdón, está sentado, lo echo y miren cómo cae. Y este movimiento es el que produce el vértigo en el paciente. Esta es la cúpula, porque está en la cúpula. Y esta es su maniobra, la maniobra de Simon, que fue la primera maniobra descrita, pero que en el tiempo han ido apareciendo otras que han suplido, pero se lo menciono porque es historia. Simon figura en toda la literatura y se puede usar, pero en el tiempo han ido apareciendo otras maniobras que han ido mucho más fáciles, con mejor, a veces un poquito mejor respuesta, que lo han ido supliendo, ¿no? Pero se los digo, acá, ¿qué hace en el paciente? Mire, este es el lado afectado, lo echo a este lado y 360 lados lo llevo al otro lado. O sea, agarro al paciente, lo echo para acá y de acá, después lo echo al otro lado, ¿no? Y lo siento. Y lo que se trata de hacer es llevar esas piedritas que están fuera de su sitio a su lugar de origen. Ese video. El otro es la canalolitiasis. Miren, no están las piedritas en la cúpula, sino en el canal. Paciente sentado. Lo echo, porque esa es la maniobra de Holbein, y miren, esta migración es lo que produce prácticamente el vértigo que tiene el paciente. Cuando salió esta teoría, apareció Epley, que prácticamente Epley cambió todo, porque Epley fue la primera, creo, después de Simon, que propone esta maniobra, que realmente fue maravillosa. Ojo, otro dato importante que se me está pasando. En el BPPD, el 80%, el 85% o el 80% es canal posterior. El 15% más o menos es canal horizontal y menos del 5% canal anterior o multicanal, o sea, varios canales comprometidos. Para que se den cuenta que con la maniobra de Epley ustedes pueden solucionar la mayor cantidad de sus pacientes. Porque lo que les va a llegar más frecuente es canal posterior. Para eso hacen su diagnóstico con la maniobra de Dix-Holbein y la terapéutica con la maniobra de Epley. También puede ser Simon también, ¿eh? Pero lo que ahora más se usa es Epley, que es la que teóricamente tiene nivel A, me parece, en la parte terapéutica. Entonces acá les he querido traer un resumen de lo que yo hice, porque es de una recopilación, no le he jalado, yo lo he hecho y creo que es una recopilación de varias cosas. Ya está. Entonces miren cómo cuando tenemos una sospecha de PPB, hacemos maniobra de D-Holbein, que evalúa canales verticales, el otro horizontal.
¿Qué buscamos? Si este tiene el tipo de nistagmus, el secreto está en el tipo de nistagmus y la dirección de nistagmus, punto. Por lo tanto, si es geotrópico o ageotrópico, igualito el McClure, si es ageotrópico o geotrópico, cada uno tiene su maniobra. Miren el geotrópico canal posterior, que sería este, porque geotrópico es canal posterior. Epley, también se puede usar Simon. Simon está casi en todo, pero sí, ahora han salido otras, como la maniobra de Jacobino, en esta de acá, como la maniobra de Appiani, de Somaimaya, ¿no? Y la otra de Lemper. Acá en el Lemper quiero ver, porque cuando yo empecé como ustedes dije, no, comencé a utilizar primero Simon, en algunos días más o menos, después Epley, fabuloso, y después apareció, pero yo decía, yo tengo ya con esto el 80% de mis pacientes, y solucionando con Epley, pero a veces me venían en la maniobra de McClure geotrópicos, o sea, le hacía la maniobra de McClure para acá y para allá y encontraba geotrópico en los dos lados, ya definía bien qué lado es, porque es el de mayor intensidad, me decía cuál, y decía, ¿qué hago? Lemper, o llamada también maniobra de barbacoa. Es como darle vuelta a un pollo a la brasa, o sea, el paciente que está así, en esta posición en decúbito, lo haces primero que se ponga de costado, después acá y después le vas dando vuelta a 360 grados o 270. Esa es la maniobra de Lemper o de barbacoa, que es la que se ha estado usando, ¿no? Entonces yo creo que primero fue Simon, después aparece Epley y Lemper, ¿no? Y después hay otros más que son a veces más complicados de hacerlo. Entonces yo creo que esto es básicamente, ¿no?, lo que se ve. Neuritis vestibular es una inflamación del nervio vestibular, generalmente viral, ¿no? Hay una anulación total del aparato vestibular, generalmente en pacientes jóvenes. Muchos se han atribuido factores virales en esto. No hay predominio de sexo, si mayor intensidad a veces estacional, que tiene que ver mucho con la patología teóricamente viral, ¿no? Hay un antecedente en un 25% de pacientes que han tenido un antecedente de un proceso respiratorio alto y ahí ya hacen esa complicación, ¿no? Hay una lesión inflamatoria, ¿no? A veces se complica con el herpes y da con el herpes zóster y da el síndrome de, ¿cómo se llama? De Ramsay-Hunt. Da con vesículas en el conducto, ¿no? Con vesículas en el conjunto, vértigo, hipoacusia, etcétera, ¿no? Pero no solamente la alteración puede ser por efecto viral, puede también tener un problema vascular de tipo isquémico, hemorrágico, trombótico, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, miren la clínica como es intenso. Generalmente así como aparecen los síntomas, primero aparece el vértigo, después todo junto aparece vértigo, nistagmus, náuseas, vómitos, inestabilidad. Pero armónicamente también se va limpiando. Primero desaparece el vértigo, primero desaparecen las náuseas y vómitos, después desaparece el vértigo, después desaparece el nistagmus al mes máximo, y después la inestabilidad, que a veces va mejorando hasta en 3 meses, ¿no? O menos, depende, digamos, el tipo de factores de riesgo que tenga el paciente. Y en la exploración ya todo lo que les hemos mencionado, ¿no es cierto? Todo lo que ya yo les he comunicado. Tratamiento, generalmente corticoides, generalmente, o sea, el que más le guste, dexametasona, deflazacor, prednisona, ¿no?, etcétera, metilprednisolona, el que ustedes más, porque ustedes se van a familiarizar con uno y no hay ningún problema, ¿no? Y se da también antivirales por la sospecha alta de que hay un proceso viral, ¿no? Se puede dar sedantes vestibulares. ¿Cuáles son los sedantes vestibulares? El dimetilhidrinato y el diazepam. El diazepam también es un sedante vestibular. Eso lo damos en emergencia. Ustedes cuando hagan emergencia, paciente vertiginoso, independiente de saber si es periférico central, ustedes el manejo va a ser con dimetilhidrinato y diazepam, ¿no? Sedante vestibular. En un día lo recuperan, ya hacen los estudios pertinentes y lógicamente diferencian ante qué patología. Pero el tratamiento de emergencia es eso, ¿no? Lo otro es la enfermedad de Menier. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo publicó? Prosper Menier, ¿no? 1861. Nadie le creyó, se murió, nadie le dio crédito a lo que él decía. Y después aparece ya el padre de la neurología francesa y le da a la enfermedad, le da su nombre ya cuando estaba muerto. Pero básicamente es un hidropeciento linfático. Esto es normal. Miren cómo se abomba. Es algo para
paralelo a lo que pasa con el glaucoma en el ojo. Aumenta la presión intraocular, acá igual. Y miren, acá está, esta es la dinámica del líquido. ¿Dónde se produce? En la estría ocular. ¿Dónde se elimina? En el saco endolinfático. Acá no se sabe si hay un aumento en la producción, una disminución en la resolución, o si hay un bloqueo a este nivel. La cosa es que se produce una hidropesía endolinfática. Esta hidropesía produce ruptura a veces y produce la crisis, básicamente vertiginosa. ¿Ven? La fisiopatología no sabemos si es un problema de esto. De síntesis o resolución, la cosa es que hay un hidrops endolinfático, ¿no? Acá lo que básicamente es de que es una hipoacusia fluctuante, no es fija, ¿no? Hay acúfenos, vértigos que generalmente duran por lo menos 20 minutos, ¿eh? Son los criterios diagnósticos básicamente, ¿no? Y plenitud aural. ¿Qué es la plenitud aural? Sensación de oído tapado. O sea, la triada es hipoacusia, vértigo y tinnitus, ¿no? Y finalmente la plenitud aural, ¿no? El tratamiento similar, dimenhidrinato, ¿no? Corticoides a veces, ¿no? Y dieta, lo primero que hay que empezar en estos pacientes con dieta hiposódica, dieta baja en sal, dieta baja en azúcar, evitar alcohol, tabaco, café decalado, sobre todo la dieta hiposódica. Esa es la primera y tratamiento médico, ¿no? Y acá están todas las cosas que nosotros en el tratamiento, ¿no? Últimamente se usa bastante ventistina, por ejemplo, ¿no? Con un buen control casi en el tratamiento médico del 90%, ya queda un 10-5% para otro tipo de tratamientos. Hay un tratamiento con infiltración intratipánica con gentamicina o con dexametasona, perdón, ¿no? Que a veces va bien en estos pacientes. También hay un tratamiento neurectomía vestibular, que es un tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Se secciona el nervio para el control. O antes se hacía la ventotomía, sobre todo cuando ese oído ya estaba no funcionando. Ahí es donde se hacía eso. Antiguamente, Portman en el año 1935 hizo la descompresión del saco endolinfático. Se pensó que ese era el tratamiento definitivo, pero después de estudios comparativos se vieron que no y se dejó de usar un tanto. Se puede hacer en los casos en que no responden al tratamiento médico, pero no es usual como fue el boom en esa época, ¿no? Y lo otro, que es el destructivo, es la inyección con gentamicina. La gentamicina es un ototóxico, lo que trata de hacer es matar el nervio, anular el nervio, ¿no? Y después el paciente que queda desaferentado, lógicamente seguir un proceso de rehabilitación para recuperarlo, ¿no? Pero ya no debe tener vértigo. Pero es digamos una indicación bastante sí, radical y destructiva, ¿no? Y acá finalizamos con el neurinoma acústico. En el neurinoma acústico, normalmente, miren acá cómo el tumor se forma a nivel del ángulo pontocerebeloso. Miren acá, los tumores supratentoriales son el 70%, no es materia de hablar, pero los infratentoriales son el 30%, en donde el ángulo pontocerebeloso, que es el 10% de los tumores infratentoriales, el neurinoma acústico ocupa el 80%. Y tiene algo parecido a puede debutar como una enfermedad de Meniere. O sea, en todas estas patologías hay que hacer un diagnóstico diferencial, de patologías vasculares, de mielinizantes, tumorales, etc., ¿no? Pero es el criterio clínico que al final define, ¿no? Y cuando tenemos aquí un tumor de fosa posterior, o sea, de espacio infratentorial, siempre esto me enseñaron, yo cuando fui a Chile, fue lo que aprendí del profesor Carlos Morales García, síndrome de línea media, o sea, de tronco, necesitamos patológico. Cuando es síndrome de ángulo pontocerebeloso, parálisis cocleovestibular. O sea, acá una audiometría, una prueba vestibular me puede ir definiendo, ¿no? Y cuando es un síndrome cerebeloso, los signos son cerebelosos, pero estamos hablando de esto, del ángulo pontocerebeloso. El neurinoma tiene hasta 4 etapas. Una etapa otológica en donde el tumor es tan pequeño que está en el conducto auditivo interno que va a producir solamente una hipoacusia no fluctuante, ¿no? No es como el Meniere, que es fluctuante. Miren la diferencia. Tinnitus y desequilibrio. Acá no hay vértigo. Yo he visto casos excepcionales de vértigo en el neurinoma, pero generalmente es desequilibrio. Por eso es como le traía a colación esa distribución. Mire acá cómo es intracanalicular el tumor, donde se debería hacer el diagnóstico. Va creciendo el tumor y ya llega la etapa cisternal. ¿Qué es la cisterna? Es una dilatación del espacio subaracnoideo. O sea, acá no hay
compromiso todavía del neuroeje porque está en el espacio, pero la hipoacusia y todo va aumentando gradualmente, ¿no? Acá hay un signo que le llaman el signo de la raqueta, si ustedes ven, ¿no? Este es típico de la etapa cisternaria, pero acá es neurológico porque está comprimiendo el neuroeje, está comprimiendo el bulbo, está comprimiendo el cerebelo, la protuberancia, y está produciendo colapso de esto que es ¿qué cosa es esto? El deliquio cefalorraquídeo, el cuarto ventrículo, lo está colapsando. Por lo tanto, acá ya los síntomas ya no solamente son otológicos, sino neurológicos. Compromiso trigémino, adormecimiento, hipoestesia facial, no parálisis facial. Puede también haber compromiso de parálisis facial, ¿de qué tipo? Periférica, ¿no? Compromisos cerebelosos y ya al final cefalea e hipertensión intracraniana. Hipertensión intracraniana, cefalea intensa, náuseas, vómitos, edema de papila, ¿no? Un tumor ya bastante grande. Y en la etapa del neurinoma hay estudios que han visto que el crecimiento es de 1 a 3 por año, más o menos es un tratamiento, una patología de crecimiento bastante lento, pero que se ha visto que en los que se operan el crecimiento se retarda en relación a los que no se operan, ¿no? Entonces es un dato que generalmente se ha hecho seguimiento, que ha sido con tratamiento, ¿no? Bien, te dejo ahí algunas cosas para que ustedes lean. Neurotología de acá del profesor Carmona, de Argentina. Esta es una guía práctica de BPPD, que es una guía bien sintética, ¿no? Y bueno, estos son los principios normales. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, bueno, eso es todo, ¿no? Creo que tienen una clase, ¿no? ¿No? Sí. Ahí.